Buenas noches a todos. Bueno, agradecemos la presencia de todos ustedes en este simposio cena, que vamos a hablar de un detalle muy interesante para los pacientes. El tema que vamos a ver ahorita es de alopecia inducida por quimioterapia, nuevas opciones de tratamiento. Y en esta ocasión nos va a acompañar, o tenemos el honor y el gusto de presentarles a ustedes al doctor Mario Lacouture. El doctor Mario Lacouture es miembro del Memorial Sloan Kettering Center de Nueva York. En este lugar es el profesor de dermatología del Departamento de Medicina Interna. Él es director del programa de oncodermatología, es director de investigación del Servicio de Dermatología, es miembro del Consejo Directivo del MASC y es investigador principal en múltiples estudios con el sistema Paxman, que es el que vamos a discutir ahorita. Dentro del grupo de interés del doctor Lacouture, él está interesado en los cuidados de soporte para el paciente oncológico y buscando innovaciones al respecto. Hoy se les va a presentar lo que es el sistema Paxman, que busca prevenir la alopecia secundaria a quimioterapia. Entonces, para hablar de este tema no me queda más que presentarles y dejar la palabra al doctor Lacouture, al cual le pedimos que venga y le agradecemos su presentación. Muchas gracias, doctor, por la introducción y muchas gracias a todos ustedes. Es un honor y un privilegio estar aquí esta noche. Yo crecí, mi padre era fanático de Vicente Fernández, entonces es un honor estar aquí en la cuna de la música y en un país tan lindo. Yo les quiero hablar sobre la alopecia inducida por quimioterapia y nuevas opciones para tratamiento y algo que ha revolucionado lo que es la apariencia de los pacientes durante su tratamiento con quimioterapia. Pero también sé que ustedes usan muchos otros medicamentos en sus pacientes que pueden causar pérdida de cabello y también hablaré un poco sobre eso. Estas son mis interacciones con la industria y mis conflictos de interés. Primero quisiera mostrar que ustedes como oncólogos han hecho algo muy innovador y increíble al utilizar una variedad de drogas que a través de diversos mecanismos son capaces de arrestar el crecimiento de células malignas, como vemos aquí, los diferentes tratamientos, pero estas mismas drogas también van a dirigir sus efectos contra el cabello, porque los mismos mecanismos que están funcionando en el crecimiento de células cancerígenas también son importantes para el crecimiento normal del cabello. En esta ilustración, en un artículo publicado en Lancet Oncology en el 2013, uno de los científicos más conocidos que estudia el cabello demostró y hace un sumario de cómo los efectos de la quimioterapia afectan el crecimiento del cabello en una de dos formas. En la parte de arriba ustedes pueden ver que ciertos tipos de agentes causan efectos en el cabello que no son tan agudos como, digamos, la ciclofosfamida, el metotrexato o el fluorouracilo. Y en estos pacientes ustedes van a ver menos pérdida del cabello, pero va a ser más duradera y se va a demorar más tiempo el cabello en crecer nuevamente. En la parte inferior del slide ustedes ven que otros agentes que causan una toxicidad severa, como altas dosis de ciclofosfamida, van a causar un daño agudo en el cabello, pero el recubrimiento o el crecimiento del cabello nuevamente va a ser mucho más rápido. La importancia de esto es que ustedes a veces van a dar quimioterapia en algunos de sus pacientes que no van a perder mucho el cabello, pero esa pérdida del cabello puede ser retrasada por meses después de que terminan la quimioterapia. Entonces es muy importante tener eso en cuenta. Sabemos que del 60 al 100% de sus pacientes en quimioterapia pueden tener alopecia o pérdida del cabello. Más tarde les hablaré un poco de la alopecia
con terapias dirigidas y con inmunoterapias. Sabemos que la pérdida del cabello puede ser el efecto secundario más traumático en casi 20% de los pacientes, limitando hasta un tercio de pacientes significativamente, así como puedan conducir sus vidas. Y una cosa muy importante es que nosotros como doctores, lo que nosotros podemos apreciar de cómo la caída del cabello afecta a un paciente ha demostrado ser muy diferente a lo que un paciente puede sentir. En otras palabras, si un paciente tiene poca pérdida de cabello, el paciente puede estar tan afectado negativamente, así como si hubiera perdido todo el cabello, pero para nosotros es solo un poquito de pérdida de cabello. Así que es muy importante tener cualquier grado de pérdida de cabello en cuenta. También estudios han demostrado que casi el 15% de pacientes considerarían declinar tratamiento curativo si hay otro tratamiento que no les cause la pérdida del cabello. Entonces sabemos que esto es muy importante. Y uno de mis profesores o de mis mentores en Sloan Kettering, que ustedes pueden conocer, Larry Norton, que es uno de los que ha desarrollado muchos tratamientos contra el cáncer de seno, en una conversación que tuvo con él, dijo algo que para mí fue muy indicativo de por qué hoy en día la pérdida del cabello en sus pacientes ha recibido más importancia. Y eso fue lo que me dijo el doctor Norton en una conversación que tuve con él. Cuando empecé a ser médico, mis pacientes estaban preocupados por sobrevivir. Hoy en día están preocupados por mantener el cabello. Y lo que quiere decir esto para mí es que ustedes han hecho cosas tan increíbles con sus tratamientos que sus pacientes ahora están viviendo mucho más tiempo y de una mejor manera, así que estos problemas como la caída del cabello han recibido más importancia y continuarán a recibir más importancia a medida que la sobrevida aumente, como está proyectado aquí en los próximos 30 años y que se ha doblado en los últimos 30 años en muchos tipos diferentes de cánceres sólidos y líquidos. En los Estados Unidos, por ejemplo, hay 15 millones de sobrevivientes de cáncer y a través de todo el mundo aproximadamente hay 32 millones de sobrevivientes, al punto que se estima que hay 45 millones de personas en todo el mundo viviendo con un diagnóstico activo o pasado de cáncer. Una de las cosas que quisiera describirles a ustedes hoy también es algo que probablemente los pueda ayudar un poco a comprender a uno de sus pacientes que viene a usted y les empieza a hablar mucho y estar muy preocupado por la caída del cabello. Es difícil a veces entender cómo un paciente que puede recibir una droga que le puede prolongar la vida o salvar la vida, ni siquiera está pensando en la caída del cabello. ¿Por qué a las personas les importa tanto el cabello? Y las razones, y los espero convencer con esto, es porque nosotros como humanos hemos tenido una relación única con el cabello por mucho tiempo. Inclusive el cabello, las glándulas mamarias que dan leche y los huesos del oído medio son características únicas de los mamíferos, el cabello siendo una de ellas. También otra cosa muy importante es que hemos tenido cabello en nuestra especie por aproximadamente 200 millones de años. Cada uno de ustedes y de sus pacientes tiene aproximadamente 100,000 folículos cabelludos en el cuero cabelludo de la cabeza. En cada pestaña tienen 200 aproximadamente y en cada eyelid van a tener aproximadamente 75. Pero sigue la pregunta, ¿por qué tenemos cabello y de qué sirve el cabello? Créanlo o no, han habido estudios serios por biólogos de la evolución que han estudiado por qué los humanos tienen cabello. Y como pueden ver en esa foto, a la derecha, arriba, el hombre de la izquierda,
Una de las teorías que han propuesto es que los hombres y las mujeres empezaron a desarrollar o retener cabello en la parte de arriba de la cabeza a medida que los humanos fueron a empezar caminando hace cientos de miles de años para proteger de la radiación ultravioleta. Como pueden ver ahí, un hombre sin cabello va a tener mucho daño en la piel de la cabeza si no tiene el cabello para proteger. Pero después otros dijeron, bueno, ¿y entonces por qué, especialmente los hombres, hay hombres con tanto pelo en la espalda? Y otros biólogos evolucionarios dijeron, bueno, de pronto será cuando los humanos empezaron a nadar, que desarrollaron o retuvieron pelo en la espalda para proteger de la radiación ultravioleta. Esa teoría no la creyó muchas personas, y hoy en día yo sé que hay muchos hombres que se tratan de remover el cabello de la espalda y muchas señoras que no quieren los esposos con cabello en la espalda. Entonces esas teorías no funcionaron muy bien. Sin embargo, la teoría que se ha mantenido es que retenemos cabello en esas partes de nuestro cuerpo en las cuales liberamos feromonas. Feromonas para atraer a un compañero o una compañera. Y cuando son liberadas las feromonas en estas áreas del cuerpo que tienen bastante cabello, el cabello lo que hace es permitir que esas feromonas estén ahí por un tiempo mucho más duradero. Así que cuando ustedes estén caminando por todas partes, van liberando feromonas a medida que van tratando de conseguir un compañero o una compañera. Y esta importancia del cabello, también es importante notar, no es nada reciente. En Asiria, del siglo XVII al siglo VII antes de Cristo, las personas cogían cabellos de ellos mismos y hasta de otras personas y hacían, como ustedes pueden ver ahí, unas decoraciones maravillosas que cubrían la cabeza y se hacían barbas y todo tipo de decoraciones. Y eso estuvo así. Pero lo que sí cambió y le dio una importancia al cabello que nunca se había visto antes fue en Europa en los años 1760. Y sobre todo esto empezó en Francia. Y esto empezó sobre todo cuando las señoras empezaron a utilizar el cabello no solo como un símbolo de belleza, pero un símbolo también de salud y de estatus social. Porque como ustedes pueden ver en esa foto, hacían unos adornos en el cabello que los llenaban de joyas y de cosas muy valiosas y hasta flores. Y eso hizo que el cabello fuera todavía más importante. Y eso se ha mantenido hasta el día de hoy. Así que esto no es nada nuevo, que el cabello sea tan importante como pueden ver. Miles de años atrás el cabello era importante y todavía lo es. Y hay un país en especial en el que el cabello es muy importante. Ese país es Francia. Y le quería dar unas cifras para tener en cuenta. En Francia hay 83,000 salones para el cabello, más que en cualquier otro país. La industria de cabello en Francia tiene más empleados que la industria del vino en Francia. Para ser un especialista o un cortador de cabello en Francia toca tomar un curso de 2 años en los cuales hay que tomar cursos de química y física. Y cuando un gobernador trató de eliminar estos cursos para aumentar la competencia y más personas, perdió las elecciones. Y por último, la persona que le corta el cabello al presidente de Francia tiene un salario de 10,000 euros al mes. Así que, como pueden ver, esto lo toman muy seriamente. Desafortunadamente, no hay, para los que estén interesados, no hay oportunidad de tener empleo para cortar el cabello al presidente de Francia con ese salario tan bueno. Entonces, ¿qué podemos hacer para prevenir la pérdida del cabello con quimioterapia? Hay muchos estudios que se están haciendo con agentes tópicos o agentes físicos. Hace como 50 años se trató en Europa un torniquete como el que pueden ver ahí, en el cual se comprimía el flujo sanguíneo a la cabeza. Aquí lo pueden ver, un poco más sofisticado, se inflaba con un manguito así, como lo pueden ver aquí. Esto no fue muy práctico y fue muy doloroso y no funcionaba.
entonces esto nunca se siguió utilizando. Lo que se ha hecho en cuanto a agentes tópicos es lo que les voy a mostrar en los próximos slides. Un estudio publicado de MD Anderson mostró que pacientes con cáncer de mama que eran tratadas con minoxidil o Rogaine 2% 2 veces al día, como pueden ver en la parte izquierda, comparadas con placebo, fueron tratadas y el único beneficio que se demostró fue que la pérdida completa de cabello en las mujeres tratadas con minoxidil era reducida de 105 días a 55 días. En otras palabras, una persona que vaya a someterse a quimioterapia, que utilice minoxidil aplicado en el cuero cabelludo 2 veces al día, va a tener una reducción de alopecia total por aproximadamente 1 mes y medio, si utiliza esto. Así que no es nada muy impresionante. ¿Qué podemos hacer en cuanto a las pestañas? Bueno, hay un agente que ya está aprobado para glaucoma y también está aprobado para hacer crecer más las pestañas, que como ustedes pueden ver aquí, se aplica diariamente y como ustedes ven en la línea roja, causa significativamente un aumento en el grosor y en la longitud de las pestañas en pacientes si se utiliza durante la quimioterapia. Así que hay muchas personas que deciden utilizar esto y el nombre del agente es Bimatoprost y estoy seguro que está disponible aquí en México. Han habido otros estudios que se han desarrollado a partir de unas investigaciones y unos experimentos hechos en ratas. Como pueden ver aquí, esto lo publicaron en la revista Science hace más de 20 años, que se desarrolló un modelo de alopecia inducido por quimioterapia con citarabina, y cuando se trataban estas ratas con calcitriol o un análogo de la vitamina D, como pueden ver, lo que se vio fue que había una retención del cabello, como pueden ver en la parte inferior. Entonces, un estudio fase 1 que conducimos en Sloan Kettering, tratamos a unos 20 pacientes con dosis escalantes del análogo de la vitamina D en pacientes recibiendo paclitaxel, y como pueden ver en este estudio, en estos 21 pacientes, fuimos capaces de retener cabello en aproximadamente 40% de estos pacientes al comienzo, y al final de 15 semanas casi 70% de pacientes pudieron retener cabello al punto que no necesitaron utilizar una peluca o un turbante. Este agente no está disponible todavía, pero es algo que estamos investigando. Lo que sí ha cambiado las cosas en los Estados Unidos fue que hace 3 años empezaron a surgir en las noticias información sobre estos aparatos que circulaban un líquido muy frío por el cuero cabelludo y prevenían la pérdida del cabello. Como pueden ver ahí, salió en muchos noticieros, y esto fue basado en la utilización de estos aparatos o estos sombreros congelados que se pueden utilizar por los pacientes. Ahí en el título de este slide he puesto CIA por Chemotherapy Induced Alopecia o alopecia inducida por quimioterapia. Y esto es el objeto principal de esta conferencia, es discutir estos nuevos métodos de enfriar el cuero cabelludo y prevenir la caída del cabello. Entonces, hay 2 tipos de métodos. Los de la izquierda han sido denominados, como dije anteriormente, los sombreros congelados. Estos son aparatos estáticos en los cuales el paciente viene a su oficina con una caja con hielo seco, y tiene estos sombreritos ahí metidos, y la persona los consigue en el internet o a través de otros proveedores, los trae un familiar o a otra persona, y la persona es encargada de ponérselos en la cabeza y ajustárselos, etc. A la derecha, lo que ustedes ven es lo que ha cambiado verdaderamente esta área, que son estos aparatos que lo que hacen, se conectan a la pared. Su institución obtiene estos aparatos de compañías como Teva, por ejemplo, y las enfermeras son entrenadas en cómo utilizar el aparato y aplicárselo al paciente, les enseñan
el tiempo que tienen que durar con él. Usualmente es media hora antes, durante el tratamiento y 90 minutos después del tratamiento. Entonces, hay diferencias entre los dos tipos de aparatos para enfriar la cabeza. ¿Cuáles son las mayores? En mi opinión, a la izquierda he demostrado cuáles serían los beneficios y las limitaciones de utilizar los sombreritos congelados, y a la derecha los aparatos que enfrían el cuero cabelludo, como el que estamos hablando hoy, el aparato de Teva, y el otro que ha sido aprobado por la FDA, que también hablaré sobre él. Entonces, empezando de arriba, los sombreros congelados, usualmente la mayor parte del trabajo le corresponde al paciente. Entonces su oficina no se tiene que preocupar mucho. A la derecha, los enfriadores del cuero cabelludo, su oficina tiene que tener la mayor parte del tratamiento y de verdad dirigir casi todo esto. ¿Cuáles son la parte negativa entonces de los sombreros congelados? No hay mucha evidencia en cuanto a estudios controlados o randomizados. No hay mucha regulación o seguimiento por agencias regulatorias. No tienen planeado ninguna investigación para optimizar su uso. No se sabe muy bien los efectos secundarios porque nunca se ha hecho un estudio clínico para capturar estos efectos, y es muy difícil obtener apoyo. Digamos, si ustedes llaman a una compañía a que les digan si algo pasó mal, si algo no funcionó, si el paciente tiene un efecto secundario, puede ser relacionado o algo así, no hay mucho soporte. Y al contrario, a la derecha pueden ver que los enfriadores, los aparatos enfriadores, tienen la diferencia que sí tienen estudios controlados, randomizados, tienen un alto nivel de regulación y de seguimiento, están planeando muchos estudios clínicos, que nosotros vamos a liderar uno de ellos. Se saben los efectos secundarios porque fueron capturados en estudios clínicos, y tienen unos mecanismos de apoyo muy buenos, en el sentido de que su oficina los contacta y ellos hablan con ustedes y los ayudan en cualquier problema que puedan tener. Como pueden ver, hay muchos países a través de todo el mundo que han utilizado esto en los últimos 40 años, así que esto también no es nada nuevo. Esto ha venido a las Américas recientemente, pero esto ha sido utilizado en Europa, Australia y como pueden ver hasta en Asia por mucho tiempo más. En cuanto a la eficacia, más de 5,000 pacientes han sido tratados con, esto es la data que existe para los sombreros congelados. Han habido más de 85 publicaciones y 65 estudios que no son controlados, pero en general el rango de eficacia de los sombreros congelados es del 10 al 100%, comparado de eficacia o no perder el cabello del 0 al 20% a una persona que no se congele el cuero cabelludo, en estos estudios que no han sido diseñados de una manera randomizada. Otra vez, lo que quería reforzar es que todo esto cambió en los últimos años en los Estados Unidos, porque el año pasado, en febrero, en el Journal de la American Medical Association of JAMA, se publicaron los 2 artículos que les voy a mostrar, acompañados de un editorial que decía que de pronto, o que seguramente el tiempo para prevenir la alopecia inducida por quimioterapia ha llegado. Y es importante nosotros, como doctores, ofrecer ese tratamiento para que nuestros pacientes no solamente puedan vivir más tiempo y prevenir recurrencias en el tratamiento adyuvante, pero también puedan tener una mejor calidad de vida. Y es increíble las historias que uno oye de personas que han podido mantener su cabello y que no han tenido que revelar a todo el mundo que tienen cáncer, a sus hijos o a sus familiares. Les quería mostrar los efectos dramáticos de enfriar el cabello. Esta es una paciente de 38 años. Esto es en baseline, antes de que empezara quimioterapia. Pueden ver ahí la cabeza con buen cabello. En la parte inferior ustedes ven lo que se llama tricoscopia. Esto es una magnificación de 20 en el cuero cabelludo que nosotros obtenemos en cada uno de nuestros pacientes, que nos permite contar el número de folículos pilosos que hay en una unidad pequeña del cuero cabelludo. Y después de que esta señora recibió ciclofosfamida y
adriamicina seguida de paclitaxel. Como ustedes pueden ver, no hay ninguna evidencia de pérdida del cabello en esta paciente que tuvo enfriamiento con uno de los aparatos electrónicos. Así que un increíble resultado que se puede obtener en cierto grupo de pacientes. Entonces, ¿cuáles fueron los estudios publicados en JAMA el año pasado? Les quiero mostrar el primer estudio que fue hecho con el aparato llamado Dignitana o Dignicap. Este aparato fue aprobado por la FDA para ser ofrecido a pacientes en diciembre del 2015. Esta compañía era basada en Suecia, ahora es basada en los Estados Unidos, y en este estudio 117 pacientes con estadio 1 o 2 de cáncer de mama fueron randomizados. Como ustedes pueden ver, el objetivo fue medir 4 semanas después de la quimioterapia cuántos pacientes retenían más del 50% del cabello, que es considerado un marcador de no tener que usar una peluca, un sombrero o un turbante. Como pueden ver, los diferentes regímenes utilizados incluían principalmente taxanos, docetaxel y paclitaxel. Eso es muy importante, como veremos en la siguiente slide. Como les dije, 101 pacientes fueron enfriados y 16 sirvieron de control. La FDA les pidió a la compañía que tenían que utilizar control, aunque todos nosotros sabemos que con estos regímenes todos van a perder el cabello. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados de este primer estudio? Fue liderado por Hope Rugo de la Universidad de California en San Francisco. A la izquierda ustedes pueden ver los 101 pacientes que tuvieron la cabeza enfriada. En 66% de los pacientes se consideró el tratamiento exitoso. En otras palabras, retuvieron más del 50% del cabello, mientras que en un tercio de pacientes no retuvieron más del 50% y se consideró que no fue efectivo. En el grupo de 16 controles a la derecha, como pueden ver, todos los pacientes perdieron el cabello, entonces se consideró que todos fueron un tratamiento fallido. Bueno, el siguiente estudio, y este es con el aparato Paxman, que está siendo aquí representado por Teva. Este fue aprobado por la FDA en abril del 2017, y esto fue basado en otro estudio publicado también en JAMA en el mismo mes, en el cual 142 pacientes con cáncer de seno 1 o 2 fueron medidos después de 4 ciclos y también midiendo cuántos pacientes retendrían más del 50% del cabello. Como pueden ver ustedes, en cuanto a los regímenes abajo, 2/3 de estos pacientes recibieron terapias basadas en taxanos, pero 1/3 de estos pacientes recibieron terapias basadas en antraciclinas. Esto es muy importante, porque antraciclinas son inducen alopecia de una manera mucho más severa que taxanos. Así que estos pacientes probablemente estaban un poco más alto riesgo de alopecia. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados de este estudio? Fueron que en los pacientes que se enfriaron la cabeza, un poco más del 50% retuvieron el cabello y aproximadamente 50% no retuvieron más del 50% del cabello. En cuanto a los controles, todos, como pueden ver ahí, perdieron 100% del cabello de los 47 controles. Lo que fue interesante es que cuando ustedes miran por tratamiento, 65% de los pacientes que recibieron taxanos tuvieron éxito. Y esto es muy importante porque esta cifra probablemente fue bajada porque fue un promedio entre todos los taxanos y antraciclinas, y como pueden ver ahí, la eficacia con tratamientos, especialmente doxorubicina más ciclofosfamida, seguida de taxanos, usualmente va a ser del 22%. Y ahí es donde tenemos que mejorar esto, y la buena noticia es que vamos a empezar un estudio con una temperatura más baja para tratar de mejorar esos resultados en pacientes recibiendo antraciclinas. Muchos se preguntarán, bueno, yo estoy preocupado porque yo oí hace mucho tiempo que esto podría resultar en metástasis del cuero cabelludo.
Muchos metaanálisis se han conducido y muchos estudios retrospectivos han analizado. Les quería demostrar que en un metaanálisis que incluyó más de 50,000 pacientes, se demostró que la rata de metástasis en el cuero cabelludo era del 1% aproximadamente, y no fue diferente de uno de los que se enfriaron o de los que no se enfriaron. Este es otro estudio publicado también, enfriado a la izquierda, controles a la derecha, en casi 2,000 pacientes. Fueron seguidos, como pueden ver ahí, casi 5 y 8 años. Y como pueden ver, la incidencia de metástasis en el cuero cabelludo fue aproximadamente 1 entre 200 pacientes, y no fue diferente entre los dos grupos de pacientes que fueron seguidos. Otro estudio además, para también calmar un poco esa preocupación que existía anteriormente, 500 y 800 pacientes seguidos por 6 y 8 años. Como pueden ver, al parecer un poco más en los que no enfriaron, pero una diferencia que no fue significativo, y probablemente el número es así porque fue un número menor de pacientes. Entonces, en conclusión, se puede decir que el uso de scalp cooling o enfriamiento del cuero cabelludo no resulta en una incidencia mayor de metástasis en el cuero cabelludo en pacientes que son seguidos por más de 5 años. Y otro importante momento en el desarrollo de estos tratamientos fue en julio del año pasado, porque la FDA le dio permiso a las compañías a representar el scalp cooling device en pacientes con cualquier tipo de tumor sólido. Importante, solo tumores sólidos. Ciertas contraindicaciones que les quería demostrar aquí. Entonces, hay varias contraindicaciones que son relacionadas al tipo de cáncer o a problemas con la temperatura a la derecha. En cuanto al tipo de cáncer, y quiero decir que mucho de esto yo creo que fue hecho por ser muy cuidadoso, pero no hay evidencia que en muchos de estos cánceres no se pueda utilizar. Por ejemplo, obviamente con cánceres hematológicos, eso sí es una observación importante y se deben evitar el uso de scalp cooling en esos pacientes. Pero pacientes con cáncer del sistema nervioso central, si es cáncer de cerebro, de verdad yo no pienso que habría algún riesgo adicional. Pacientes con cáncer de cabeza y cuello, eso sí es algo válido, me parece, si sobre todo cubren esa área, porque probablemente van a inhibir la quimioterapia en esas localizaciones. Pacientes con carcinoma escamocelular de pulmón o de célula pequeña, no le veo por qué. También cánceres de la piel, si es un cáncer en un área muy distante de la cabeza, no sé por qué eso será un problema, pero estas son una de las contraindicaciones que son listadas que le quería mostrar. Otros son pacientes que han recibido trasplante de médula ósea o que tienen radiación planeada a la cabeza. Y importante, todas estas observaciones puede que no apliquen en pacientes con estadio 4. A la derecha, las contraindicaciones relacionadas con factores relacionados a enfermedades que son asociadas a temperaturas bajas, como la crioglobulinemia y urticaria al frío, que son unas enfermedades muy raras. En general, yo pienso que el mayor limitante a utilizar esto es la falta de información que tenemos nosotros los doctores y de informar a los pacientes. Pero es un tratamiento que yo he visto cómo ha cambiado la vida de las personas y debería ser ofrecido a esos pacientes que son elegibles. No es algo, esta gráfica solo ilustra que implementar esto en su oficina tiene ciertos componentes que incluirán muy importantemente a las enfermeras, a los doctores. Las enfermeras tienen que ser educadas de cómo utilizar esto. Las compañías han sido muy buenas y muy responsables en atender a esta información. Hay que darle mucha información a los pacientes. Hay que también tener en cuenta que esto va a crear algo de, como ven ahí en Administration Training, para la parte de su oficina que tenga que ver con cobrarle a las aseguranzas. Van a tener que saber sobre eso también. Y también esto va a tener que ser reflejado en la historia clínica para que ustedes puedan recibir lo que la aseguranza le quiere dar por este servicio.
Así que no solamente es saber sobre estos aparatos y la eficacia, pero también incluye un grupo de personas en su institución que sepan bien esto y que ayuden a mover y a que esto continúe funcionando. En los Estados Unidos hay más de 180 máquinas que están siendo utilizadas, como pueden ver ahí. Nosotros tenemos más de 14 máquinas en nuestra institución en Nueva York y es increíble cómo ha aumentado el uso en los últimos años y continúa aumentando, y ojalá algún día esto se pueda ofrecer hasta, en mi opinión, a niños también. Entonces, otra cosa por la cual se puede diferenciar los aparatos como el que tienen aquí hoy y los sombreros congelados que los pacientes pueden traer. Muchos dirán, ¿yo para qué me voy a preocupar con un aparato que tenga que tener en mi oficina? Tengo que introducir a toda mi oficina estos aparatos, esto es más trabajo para mí, etcétera, etcétera. Bueno, en adición de que hay alguna parte financiera que no quiero hablar sobre, que no me corresponde a mí hablar sobre eso, quiero decirles que aparte de que los sombreros congelados, como dije anteriormente, no son regulados muy bien, la temperatura es más fría. Es aproximadamente menos 20 grados centígrados comparados a menos 5 grados centígrados de los aparatos electrónicos. ¿Qué importa eso? Lo que importa es que si no se aplica correctamente el sombrero congelado, pueden pasar cosas como estas, que son quemaduras de la piel con blisters y casos de alopecia o pérdida del cabello cicatricial o permanente por esa quemadura de la piel por el frío excesivo, como pueden ver aquí. Así que tengan esto en cuenta cuando utilicen y si utilizan sus pacientes los sombreros congelados con hielo seco que traen a su oficina. Entonces, quisiera pasar un poco y hablarle de otras cosas en estos mismos pacientes, porque estos pacientes van a tener muchas preguntas cuando ustedes hagan esto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué viene en el futuro? Digamos, su paciente trate o no se trate con el enfriamiento del cuero cabelludo, recibe la quimioterapia citotóxica, pierde su cabello y después de 2 a 3 meses vuelve y recobra el cabello, como se puede ver ahí. Bueno, en los Estados Unidos ha habido en los últimos años gran atención y mucha conversación de pacientes, porque lo que pasa es que al parecer ciertos tratamientos, especialmente los taxanos en el estadio adyuvante, pueden causar un nivel de pérdida del cabello que puede ser permanente en algunos pacientes. Y les quiero confesar que la única oportunidad, yo solo veo pacientes que son referidos de los oncólogos de mi institución, la única ocasión en que yo he visto un paciente rabioso o rabiosa con su oncólogo es cuando el paciente termina su quimioterapia 3 años más tarde y no ha recobrado todo el cabello. Y me dice, mi oncólogo y su enfermero o su enfermera me dijo que mi cabello se iba a caer y que lo iba a recobrar en 2 a 3 meses. Llevo 3 años después de mi Taxol para mi cáncer de seno o otro tipo de cáncer y no he recobrado mi cabello. Entonces, como pueden ver aquí, hay muchas hasta compañías de abogados now que se están metiendo en esto porque van a demandar a la compañía aparentemente que hace el docetaxel. ¿Cuál es la incidencia de esto? Un artículo publicado hace un par de meses en el Journal The Oncologist, un estudio hecho muy cuidadosamente por Yoo-Hee Cho en el Instituto Samsung en Seúl, Corea, demostró que en 61 mujeres recibiendo tratamiento adyuvante para cáncer de seno, como pueden ver aquí, principalmente con ciclofosfamida, doxorubicina y Taxol, o variaciones de esto, como pueden ver aquí en las 2 barras de la izquierda, 40% de estas mujeres a los 6 meses y a los 3 años tuvieron algún grado, no estoy diciendo completa pérdida del cabello, algún grado de alopecia, y que lo clasificaban como la densidad del cabello reducida del 7 al 11% y también el grosor del cabello reducido en casi 50% del caso. Y como pueden ver aquí, cuestionarios de calidad de vida demostraron también que la imagen física de los pacientes que tuvieron
alopecia permanente por quimioterapia fue mucho más reducida en estos pacientes con alopecia permanente después de quimioterapia. Este es el ejemplo de un paciente antes de quimioterapia y después de quimioterapia, como ustedes pueden ver aquí, una disminución del cuero cabelludo. Pero otros ejemplos de pacientes que yo he visto en mi oficina, por ejemplo, estas son dos señoras que recibieron docetaxel más de 3 años atrás en el estadio adyuvante. Les dijeron que iban a perder el cabello, pero que el cabello lo iban a recobrar. Estas son ellas más de 3 años después de recibir docetaxel. Esto probablemente ocurre en 10 a 20% de los pacientes tratados con docetaxel. Hemos tratado a estos pacientes con lo que tenemos disponible en nuestro armamentario para crecimiento del cabello, que es minoxidil tópico y espironolactona oral. Y como pueden ver, un mejoramiento significativo, que es la barra de la derecha. No tenemos muy buenos resultados, aproximadamente en 14% de los pacientes solamente, así que todavía tenemos mucho por qué hacer aquí. Como ustedes pueden ver, este es otro ejemplo de otra paciente. A la izquierda, como pueden ver, docetaxel, más de 5 años más tarde, le dimos minoxidil, le dimos spironolactona, hasta tuvo un tratamiento en el cual sacan la sangre y la centrifugan y inyectan factores de crecimiento, y la pueden ver ahí. Los resultados no son muy buenos. Creo que no les tengo que decir que esta mujer está muy impactada por esta pérdida del cabello permanente. Entonces, la pregunta que muchos se harán y que creo que es importante ya que estamos en ese tópico es, bueno, y en uno de mis pacientes, si yo les enfrío la cabeza con un aparato que enfríe el cuero cabelludo o con un sombrero congelado, ¿será posible prevenir la alopecia permanente? Y esta es una pregunta muy importante, y por esto se ha publicado un artículo de un grupo español. Y como ustedes pueden ver, a la izquierda siguieron a 490 pacientes con cáncer de mama estadio temprano y vieron que 40%, como mencioné anteriormente, de los pacientes tienen algún grado de pérdida del cabello. Y grado 2, en otras palabras, más del 50%, del 5 al 10% de los pacientes. Estas son pacientes que van a tener casi todo el cabello y van a necesitar utilizar una peluca o un turbante por el resto de sus vidas. A la derecha lo que pueden ver es pacientes que fueron enfriados, en este caso con el sombrero congelado, y trataron 150 pacientes. ¿Y qué vieron? Ninguno de estos pacientes tuvieron alopecia permanente. Esto es importante y creo que esto debe estudiarse también con los aparatos electrónicos, que es demostrar que la utilización de estos aparatos no solamente puede prevenir muchos grados de alopecia durante la quimioterapia, pero también pueden prevenir la alopecia permanente, como ha sido demostrado en este estudio. Ahora, seguimos. Después de que ustedes tratan sus pacientes con quimioterapia, los que tratan cáncer de seno o de mama van a seguir con terapias adyuvantes con tamoxifeno o con inhibidores de aromatasas. Entonces, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué? Porque, bueno, sabemos que han sido publicados artículos que han demostrado, hasta hace poco, solamente reportes de ciertos pacientes que recibían tamoxifeno o inhibidores de aromatasas y desarrollaban alopecia. Esos eran pacientes que no recibían quimioterapia antes. ¿Por qué? ¿Por qué la inhibición del estrógeno causaba alopecia en estos pacientes? Bueno, porque el estrógeno es muy importante para la prevención de la caída del cabello, y eso explica por qué el 70% de los hombres a la edad de 70 años tiene alopecia, mientras que solo el 30 o 40% de las mujeres tienen alopecia a esa edad. Y les quería demostrar este caso muy interesante de un hombre que durante su conversión, un hombre quería convertir en el género de una mujer, entonces recibió como parte de esa conversión estradiol y espironolactona. Este es el hombre al comienzo de su tratamiento. Miren que ya tenía lo que llamamos alopecia androgenética, inducida por testosterona. A medida que el paciente fue recibiendo el estradiol y la espironolactona, se recobró de la alopecia, demostrando que el estrógeno es protectivo para la caída del cabello. Entonces, nosotros hemos conducido metaanálisis y estamos estudiando esto, y hemos visto que
si ustedes ven estudios controlados en los que reportan alopecia, que probablemente es una representación muy baja, aproximadamente el 5% de los pacientes son reportados. Pero estos son estudios en que el primer objetivo fue establecer el riesgo de recurrencia de cáncer. No le estaban mirando el cabello a estas personas. Y este fue un estudiante que hizo esto, que se llama Vishal Sagar. Estas son dos mujeres que ustedes pueden ver. No habían recibido quimioterapia. La de la izquierda premenopáusica recibió tamoxifeno, la de la derecha posmenopáusica recibió anastrozole. Como pueden ver, la caída del cabello de estas mujeres, obviamente no muy contentas con este resultado. Quisiera dirigirles la atención al segundo punto que tengo escrito ahí, que es el que dice survey, en 868 mujeres. Una investigadora del Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos le mandó un cuestionario a estas sobrevivientes de cáncer y les preguntó: ¿cuáles de ustedes siguen con pérdida del cabello después de tener terapia con tamoxifeno o inhibidores de la aromatasa? Un tercio de las mujeres reportaron esto. ¿Qué es lo que vemos? Este es Asael Freites, que fue un dermatólogo de España que estuvo con nosotros haciendo este research. Asael lo que analizó fue un grupo de mujeres con alopecia inducida por inhibidores de estrógeno, y esto lo publicamos en JAMA Dermatology, y lo que vio fue que la calidad de vida de estas mujeres, demostrada en las barras de la izquierda, era casi tan significativa como esas mujeres que habían perdido el cabello completamente después de la quimioterapia, permanentemente. En otras palabras, poca pérdida de cabello por muchos años en pacientes que están en tamoxifeno o inhibidores de aromatasas es tan significativo como pérdida completa del cabello. Y es difícil entender eso, ¿verdad? Bueno, vio que también había una disminución del diámetro de cada pelo, como pueden ver ahí. Y aquí pueden ver dos figuras de otros investigadores que demuestran, después de iniciar inhibición del estrógeno, cómo se disminuye el grosor de cada cabello en estos pacientes. Lo bueno es que al parecer la mayoría de estos pacientes tienen una alopecia mucho menos severa, entonces ustedes pueden mejorar el crecimiento del cabello en aproximadamente 2/3 de pacientes con la utilización de minoxidil, que es un producto tópico, minoxidil al 5%, aquí debe estar disponible en las farmacias, que se aplican 2 veces al día. Este es el ejemplo de una paciente en anastrozol, como pueden ver aquí. Esta señora de 72 años, muy enojada por su pérdida de cabello, después la tratamos con minoxidil y espironolactona y pueden ver un resultado muy significativo, y eso fue lo que observamos en aproximadamente 2/3 de pacientes. Y estos también lo vimos en cuanto hicimos tricoscopia. En otras palabras, miramos el número de pelos gruesos y el diámetro de cada pelo en rojo después de tratamiento, y como ustedes pueden ver, estuvieron aumentados significativamente. Otro tópico que quería brevemente tocar es la introducción de los inhibidores de la CDK4 y 6 en el cáncer de seno metastático. También nos ha llamado la atención. ¿Por qué? Porque en los estudios que se realizaron, en los estudios pivotales que se realizaron, publicados en el New England Journal, que los pueden ver ahí, con palbociclib, letrozol y ribociclib, lo que pueden ver es que la incidencia de alopecia se duplica cuando ustedes introducen un inhibidor de CD4 y 6 en estos pacientes. Un estudiante que tenemos está también analizando estos pacientes. Este es el ejemplo de una paciente con estadio 4, cáncer de mama. Créanlo o no, esta paciente quería decirle a su oncólogo que parara el tratamiento con palbociclib y letrozol por este grado de alopecia. Pero lo que hicimos fue darle cuestionarios específicos a pérdida del cabello de estos pacientes, y lo que pueden ver ustedes ahí, que pueden ver comparado en azul y naranja, es que el impacto psicosocial de la pérdida del cabello en pacientes recibiendo CD4, CD6, que inhiben el CD4, CD6, es hasta mayor que el de pacientes que reciben solo tratamientos hormonales. Así que esto yo creo que va a ser muy importante a medida que más esos agentes sean introducidos. Estamos haciendo un estudio de 500 pacientes en los cuales vamos a determinar la incidencia de todos estos efectos permanentes
con quimioterapias citotóxicas y terapias hormonales en pacientes en los Estados Unidos, y ya estamos publicando algunas cosas de estas. Este estudio se llama el Chance Study, y he visto estos pacientes y ha sido muy interesante ver de verdad cómo todos estos cambios en la parte física de los pacientes afectan la calidad de vida. Quiero concluir con dos otras cosas, otra vez, porque sus pacientes, las cosas tan increíbles que hacen ustedes todos los días, han llevado a que los pacientes ahora se preocupen más a veces de efectos secundarios hasta que la eficacia de las drogas. Y eso es, por ejemplo, algo que vemos con las inmunoterapias. Ustedes saben mejor que yo cómo funcionan las inmunoterapias, los inhibidores de PD1, los inhibidores CTLA4, liberando el sistema inmunológico a ir a atacar todo. Afortunadamente el cáncer se ve como algo foráneo. Bueno, lo que pasa también es que resulta que aproximadamente al 2 al 5% o 1 de 50 pacientes recibiendo inmunoterapias va a desarrollar un afecto adverso inmunológico contra el cabello, desarrollando un cuadro similar a alopecia areata o universal, como ustedes ven aquí, y como ven a la derecha en la histología, ven la infiltración de células CD4 alrededor del folículo piloso. Lo bueno es que, como pueden ver en este paciente en ipilimumab y nivolumab, que tratarlo con esteroides tópicos de alta potencia resulta en buenos resultados en los pacientes que desarrollan ese tipo de alopecia. Y esto es en pacientes que hemos visto en nuestra institución con ese tipo de alopecia. Otro tipo de alopecia que es importante tener en cuenta, los pacientes recibiendo terapias dirigidas. No es infrecuente que el paciente venga a nosotros, a mi oficina, y me diga, el oncólogo me dijo que no iba a perder mi cabello porque esto no es quimioterapia, esto es terapia dirigida o inmunoterapia. Bueno, resulta que estas cascadas que son importantes para el cáncer y que ustedes conocen mejor que nadie, que pueden inhibir con anticuerpos monoclonales o moléculas pequeñas, inhibiendo el cáncer, también son importantes para el cabello. Y lo que pueden ver aquí a la derecha es que pacientes tratados con drogas como erlotinib o vemurafenib, por ejemplo, también van a desarrollar algún grado de alopecia. En un estudio conducido por Reddy Belum, que fue un fellow en nuestra institución, él analizó más de 120 estudios clínicos que incluían más de 3.200 pacientes, y como ustedes pueden ver ahí hacia la izquierda, están los agentes dirigidos que estaban más reportados con alopecia en los estudios clínicos, que incluían vismodegib, sorafenib, vemurafenib, regorafenib, dabrafenib, cabozantinib y nilotinib. Pero yo pienso que esto es solo porque en estos estudios se reportó, pero no me parece que es muy diferente la alopecia que ocurre con otros agentes como el trametinib, cetuximab, panitumumab o imatinib. Entonces, tener en cuenta que terapias dirigidas e inmunoterapias también pueden causar diferentes grados de alopecia. Con esto quisiera concluir, decir que la alopecia o la pérdida del cabello es frecuente en pacientes. La mayoría de los pacientes no están muy bien informados sobre lo que puede ocurrir. El enfriamiento del cuero cabelludo realmente ha cambiado lo que es esto si se considera una enfermedad, y ha permitido a miles de personas mantener su vida de una manera más normal con su familia y con su trabajo, y demostrado lo que yo he aprendido al ver estos pacientes es que el cabello no es algo solo cosmético y de calidad de vida y de interacción con la familia. Y como me dijo el doctor Norton un día, puede ser algo hasta importante para la sobrevivencia, en el sentido que personas que trabajan con otras personas o están buscando trabajo, aquellos que no tengan cabello, probablemente y desafortunadamente e injustamente no van a ser vistos de la misma manera que una persona que tenga todo su cabello y que se vea mucho más saludable. Así que es importante tomar en serio la pérdida del cabello en nuestros pacientes por los efectos psicosociales y por la parte del livelihood, como mencioné. Esto va a aumentar en importancia por las cosas tan increíbles que ustedes hacen todos los días, que es aumentar la sobrevida de sus pacientes, y al combinar terapias, ahora combinando quimioterapia con terapias dirigidas, por ejemplo, o con inmunoterapias, es posible que vayan a ver más de esto. Y
Otra cosa muy importante tener en cuenta es que el enfriamiento del cuero cabelludo también puede prevenir algo que es, como mencioné, la única situación en que un paciente puede estar enojado con ustedes que yo he visto, que es que el paciente tenga alopecia permanente después de quimioterapia. Y si el enfriamiento del cuero cabelludo puede prevenir eso, yo pienso que es suficiente razón para recomendarlo en nuestros pacientes. Con esto quisiera darle mucho las gracias a los organizadores, a Teva y a todos ustedes por su atención. Gracias. Bueno, sin duda alguna, un tema muy interesante. Que es un tema actual, un tema que todos los oncólogos debemos de pensar para dar un tratamiento integral a los pacientes que tienen todo tipo de cáncer, porque no solamente debemos de tratar el problema físico, sino hay muchas cosas que están alrededor del paciente que debemos de tomar en cuenta, y entre ellos es la pérdida de cabello, ¿no? Voy a abrir el micrófono para preguntas. Yo creo que debe de haber algunas preguntas o algunos puntos de controversia, sobre todo para los oncólogos médicos que tratan este tipo de patología. No sé si alguien quiera alguna pregunta o algo para el doctor. Bueno, a mí me surgió una pregunta. ¿Costo-beneficio? ¿Hay estudios de esto, doctor? ¿Algún punto de costo-beneficio que es importante para los sistemas de salud? Sí, muy buena pregunta. La pregunta es si hay estudios de costo-beneficio. Como el costo varía de país a país y el cubrimiento, no se han hecho estudios en los Estados Unidos del costo-beneficio, pero sí es algo que activamente se está desarrollando, que es el concepto del shared decision making, que es que el paciente también tenga la oportunidad de participar en su cuidado y de estar informado de cuáles serían los posibles beneficios del tratamiento en cuanto a la pérdida del cabello. Entonces, esos estudios son muy importantes, pero no se han desarrollado todavía porque estas terapias son tan nuevas que usted me ha dado una muy buena idea para estudios para realizar en el futuro. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Bueno, de no haber más preguntas, agradecemos al doctor Mario Lacouture y creo que se merece un aplauso y muchas gracias.